Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Nuevamente al aire en este sábado, ya comenzando el mes de junio. Qué rápido hemos llegado a medio año ya de esta gestión 2024. Estamos en el tercer programa de este nuevo ciclo Deo Gracias, maravilloso programa que hemos creado para justamente sea un espacio donde ustedes, queridos amigos, se identifiquen con el fervor, con el amor, con el conocimiento y la práctica de lo que es nuestra fe católica. Bienvenido, José, buenas noches. Querida Elisa, otra vez un placer verdadero compartir micrófono contigo y llegar a tantas buenas almas católicas, ávidas de Dios, y aportar con ese nuestro pequeño granito de arena para enfervorizar las almas, ¿no? Y justamente terminamos ahorita esta última semana de mayo. ¿Qué mes bendecido de mayo? ¿Cuántas solemnidades han coincidido? Fiestas litúrgicas de la iglesia, ¿no? Correcto. Solemnidades, santos de unas vidas ejemplarísimas, modelos a seguir de vidas asombrosas. Hoy día les vamos a estar relatando de uno también muy linda alma. Y bueno, atentos, mis queridos radioescuchas, a todo lo que nosotros les podamos a transmitir. Y no se olviden que ustedes mismos pueden ir compartir esto con sus familias y amigos, de tal manera que en este pequeño mensaje sustancioso, con la gracia de Dios, llegue a mayor número de almas posible. Así es. Entonces vamos a iniciar el programa siempre con una oración y bueno, esta vez José va a dar inicio a la oración para que, bueno, dedicado siempre nuestro programa a nuestro Señor, a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, pero también en este día especial dedicado a la Santísima Trinidad, que recién hemos también celebrado hace algunos días dentro de lo que es nuestra Santa Iglesia. Adelante, José. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Te gustó? Es una oración de San Agustín. Muy linda, exacto. Esa última frase especialmente es muy característica de San Agustín. Bien, vamos a iniciar así este programa hablando y refiriéndonos al santo que hemos un poquito querido comentarlo en esta época especial. Bueno, en realidad nuestra iglesia es tan rica en la vida de tantos santos ejemplares para nosotros como católicos, que a veces nos cuesta, ¿no?, definirnos por cuál vamos a compartirles su experiencia de vida y su vida que le ha llevado a ser proclamado santo de los altares. En este caso, hoy vamos a referirnos a San Felipe Neri, José. San Felipe Neri, qué alma linda esta, ¿no? Es un hombre muy devoto, desde pequeño igual, un alma insigne, tocada desde temprana edad por la gracia de Dios a un llamado muy especial. Él nació en Florencia, Italia, es un santo italiano, en 1515. Ya desde mozo, desde jovencito, él denotaba un carácter tan afable, así de esas personas, como dices, ¿no? Qué sangre linda, qué alma buena, qué liviano me cae este. Como hay otros que dices, no, ay, qué sangre pesada, este no lo aguanto, así sin conocerlo. Un alma noble desde Sí, pequeño, ¿no? pero este muchacho desde joven era así bonachón, y vamos a hablar justamente de dos de las virtudes que él tenía y que lo llevaban a ser concebido y lo llamaban, lo apodaban Felipín el Bueno.
A sus 17 años, ¿no? Según lo que hemos ido viendo, fue que él tuvo ese momento que todos pasamos, un momento de conversión verdadera. Cuando sientes el llamado, cuando sientes que tu vida no tiene sentido si no miras a Dios y te dedicas a Él. Y así, muy joven, a los 17 años, él comprendió esto con mucha profundidad y decidió, pues, dejar todo en el sentido de que si bien estaba él trabajando, haciendo sus cosas para ganarse la vida, estudiando también, pues él decide dedicar su vida a Dios. Y es entonces que él en esa su soledad se dedica a formarse en oración, en estudio profundo, empezó a leer muchísimo las cosas de nuestra iglesia y esto por supuesto lo fue enfervorizando. De manera que llegó el momento en que ya incluso regaló sus libros porque él leía muchísimo, regaló todo y dijo, ya, ahora sí me dedico totalmente, ¿no? A encaminarme en las cosas de Dios y empezó en el servicio inclusive, ¿no? A los más necesitados y todo esto. Claro, pero antes de entrar justamente en esta etapa de su vida, recordemos que él pierde a su mamá, igual, huérfano de madre, su tío, su padre lo va a mandar a vivir con un tío de muy buena posición y rico, de buena fortuna, ¿ya? Pero dado que él ya estaba encaminado en las buenas costumbres, en una vida de piedad y mirando ya, fijándose en las cosas de Dios, él se da cuenta de que si continuaba viviendo con el tío que no tenía hijos y quería hacerlo a él su heredero, ¿no? Si él continuaba por ese camino, se iba a aferrar a lo material, a la posición, la fortuna, y eso iba a corromper su alma, su espíritu, iba a poner en riesgo su salvación, ¿no? Y es que él decide abandonar al tío, abandona al tío y se va de la casa de él con la ropa puesta, así, con la ropa puesta, y se va a Roma, se va a Roma. Y Felipe va a conseguir que en una casa lo alojen y le den un pequeño habitáculo debajo de unas gradas, ¿no? Con su cama, una mesita de noche y punto. Y una pita para colgar su ropita. Y una comida al día. Una comida al día. Basta. Nada más. Y ese era el pago a condición de que además él enseñase a los hijos del casero, del dueño de casa, ¿no? ¿Sabe cuál era la comida del santo? Sí, aceitunas. Aceitunas. Pan y... Y queso. Agüita. Pan, agua y aceitunas. Sí, le era suficiente. O sea, él pidió eso, nada más, ¿no? Y era su única comida. Y él va a enseñar de tal manera a enderezar a estos chicos, a estos niños, que el dueño de casa pues queda admiradísimo de lo angelicales que se van tornando los chicos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que él hace los primeros años de su vida que usted bien refirió. Leer, rezar, meditar y hacer penitencia, ¿no? Y luego se va a lanzar a catequizar. ¿Dónde? En Roma. Pero Roma, dirán algunos, la cuna ahí de la Iglesia Católica, el epicentro, ¿no? El centro del catolicismo. ¿Usted sabe cuál era la situación de Roma en la época de San Felipe Neri? Sí, como la vida de tantos santos a los que Dios mismo llama para cambiar el curso de los acontecimientos, de la historia, etcétera. Sí, no era la mejor situación de la Iglesia en aquel tiempo de San Felipe, pues estaba en una relajación total. Relajación, tibieza, etcétera, que atravesaba el clero y la iglesia. Los biógrafos de él refieren que Roma vivía o estaba en una situación de una ignorancia religiosa espantosa y de corrupción de costumbres. Totales, porque inclusive ya los sacerdotes ni misas celebraban, José. De eso vamos Roma, sí, claro que sí. Entonces sí, Dios lo escoge a Felipe para que de alguna forma él pueda cambiar esto y enfervorizar y evangelizar nuevamente a todo el pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué grupo etario él empieza? Por la gente pobre,
la gente de bajos recursos, ¿no? Sí, y va predicando en el mercado, a la gente que se encontraba, ¿sí? Sí. Pero predicaba con una suspicacia, con un ardor, con palabras tan apropiadas para esas personas que, bueno, todos le prestaban interés, ¿no? De atención, interés, y siempre querían que le siga hablando más. ¿Sabe cuántos años se va a dedicar a catequizar? Ujú. 40 años. 40 años y él se va a transformar en el mejor catequista que tuvo Roma, a tal punto que transformó la ciudad. Y es que él estaba dotado por la divina providencia del don de la alegría, de la amabilidad, ¿no? Él era una persona, como le decía al principio, que hacía amigos fácilmente, ¿no? Tenía ese carisma, Fácilmente. sí. Y claro, a manera de catequizar y él encontrarse con las almas en la calle, saludarse y conocer a la gente, con los que él ya tenía cierto trato, él siempre les hacía una pregunta, a los que notaba que, claro, no avanzaban mucho, ¿no? Y les hacía la siguiente pregunta: amigo, le decía, ¿cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? ¿No? Así es. Bueno, Una de pregunta catequista va a pasar a ampliar su obra. Dios le pide más a él. clara. Funda un hospital, Ajá, sí, sí. Y el hospital, y mire cómo se va a llamar este hospital, Hospital de la Santísima Trinidad, que acabamos de celebrar justamente esta fiesta, esta solemnidad católica de los peregrinos. así se llamó el lugar, ¿no? Pero también viendo todo este trabajo que empezaba a hacer Felipe, su confesor vio que podía hacer más, mucho más, ¿no? Y por eso lo invita a que se haga sacerdote. Y él en un principio como que, no, esto dijo, no sé, esto no es para mí, no, es mucho, ¿no? Para mí, pero finalmente accede. Ya había Ah, leído tanto, ya había ajá, estudiado exacto. tanto, que justamente es una de las condiciones que él ya cumplía, que justamente, y sabe a qué edad va a asumir los votos, a recibir el orden sacerdotal él. ¿A qué edad? 34 años, a los Wow. 34 años. Ya. A los 34 Bueno, años. tuvo una larga vida, por cierto, vivió hasta los 80 años. ¿Sabe cuál era un día típico de él? Un día típico de él. Bueno, ¿Ya sacerdote? No, desde antes de ser sacerdote, ¿no? Desde antes de ser Mm. sacerdote, ¿no? Porque con ser sacerdote, la providencia le va a regalar otro talento a él, que ahorita vamos a ver. Pero él venía desde joven y durante este tiempo que iba haciendo catequesis, él hacía catequesis, armaba como guía turístico, así, a grupos de personas de la ciudad y los iba a llevar las a iglesias. 7 A iglesias. 7 iglesias, De ¿no? siete Sí. iglesias, o los invitaba a prestar servicio gratuito en el hospital que había fundado, que era así de bajos recursos y que no tenía pues para atender a los pobres enfermos, ¿no? Y lo admirable es cómo la gente respondía a esa invitación que él hacía y a esa catequesis que él El hacía, porque, carisma de él. claro, o sea, realmente convencía a la gente de que la fe católica era el camino para su salvación y las tareas que ello conllevaba, ¿no? Por ello es que mucha gente lo seguía y decide colaborarle también en toda la obra que había emprendido. Y ya siendo sacerdote, pues conforma lo que es el oratorio, justamente, ¿no es cierto? El oratorio, aquellos lugares de reunión, aquel lugar de reunión que podía ser en la parroquia o en algún otro lugar, donde él empezaba, bueno, por ese carisma que tenía, pues reunía fácilmente a la gente. Entonces congregaba allí a la gente para hacer lectura del Evangelio, hacer oración, hacer catequesis, etcétera, y tener así grupos ya de gente más o menos formada, podríamos decir. Además, entre estos que tú mencionabas, entre estos dones que Dios le regaló, ya siendo sacerdote, precisamente esto, el que fue un excelente confesor. Y empezó por el don del discernimiento de los espíritus. O sea, el discernimiento de los espíritus, queridos radioescuchas, es una de las gracias místicas, dones sobrenaturales con las que la providencia puede regalar, obsequiar gratuitamente a una persona y privilegiarla de esta manera, de tal manera que este hombre o mujer
por el grado heroico de virtud que tiene y de unión que tiene de amor con Dios, puede leer el alma de las personas. Y eso para un confesor de la talla de querido santo, como también de otros como San Pío de Pietrelcina, casi del siglo XX, estos santos sacerdotes, confesores, cuando uno se acercaba y se arrodillaba para confesar sus penas y culpas, así no quisieras confesar algo, te hubieses olvidado, él te decía cuáles eran los pecados que habías cometido, ¿no? Así es. Y eso para darte una mejor dirección y consejo espiritual, ¿no? Así es, y así fue Felipe, ¿no? Que se dedicó por largas horas de cada jornada a confesar, inclusive hasta la noche muchas veces, o toda la mañana, desde muy temprano hasta pasado el mediodía, sin parar las filas de gente, de fieles que iban a confesarse con producto como decíamos, de la afabilidad, de la amabilidad, de la alegría que despedía esta buena alma de San Felipe Neri. Él tenía también el don de aconsejar, ¿no? De ser un excelente director espiritual. Y bueno, él fue creciendo tanto en amor. Mire que es la segunda vez que hablamos de un caso tan bonito, sí, así del amor de Dios que puede llegar a abarcar el corazón humano. El corazón. Que este hombre ya no sentía que no cabía más de amor, el amor por Dios en su pecho, ¿no? Y un día ocurrió un fenómeno milagroso con él. 2 costillas reventaron o se abrieron de su costado de él, ¿no? Se partieron así, porque a tal punto había crecido físicamente el corazón de él que no cabía ya la alegría, el amor por Dios. Y él exclama en ese momento cuando tiene este arrebato ¿no? de amor por Dios que lo supera, y él dice: basta, Señor, que me vas a matar de alegría. De gozo, ¿no? El gozo que sentía y experimentaba ya no cabía en su corazón, de tal manera que se le hizo realmente un bulto, ¿no? Así físicamente, un bulto que se notaba en su pecho. ¡Qué increíble! O sea, ese corazón dilatado de amor que estaba ahí, que sentía que iba a explotar. Y no solo de amor, sino de fuego, de calor. En la época invernal él tenía que abrirse la camisa así para... que le ardía, ¿no? De calor ese lugar de su pecho y su corazón por el amor que sentía por las cosas de Dios. Lo lindo de este santo es que va a servir de modelo para otros, como fue el caso de nuestro querido San Juan Bosco, que ya mencionamos por ocasión de la festividad de Nuestra Señora María Auxiliadora, que va a tomar también el mismo ejemplo de los oratorios y el trabajo con los jóvenes. San Felipe Neri reunía en la casa de él a cientos de jóvenes, bueno, muchos jóvenes, de tal manera que hacían así una programación donde se divertían, hablaban de Dios, y eran formados los niños y pasaban un buen rato con él, tan afable, tan ameno, todo haciendo un bochinche y un bullicio así. El santo les decía a sus queridos niños y jóvenes: haced el ruido que queráis, a mí lo único que me interesa es que no ofendáis a Dios. Bueno, y como todo santo también pasó sin sabores, ¿no? San Felipe, cuando en un tiempo por un cardenal fue observado y le prohibió además confesar, ya no podía ejercer su ministerio sacerdotal, especialmente en la confesión, pues él, como todo hombre de Dios, en obediencia tuvo que asumir y aceptar esto, hasta que el Señor dispuso que este cardenal fallezca. Falleció este cardenal y allí recién se levantó, digamos, la pena que le habían puesto de prohibición y volvió, obviamente no porque él lo haya pedido, ¿no? Sino que los planes de Dios así los dispuso ante esta injusticia que se cometía con San Felipe, y luego nuevamente él retomó su vida como sacerdote, especialmente en el tema de la confesión. Otra cosa importante es que él admiraba a San Francisco Javier y esto le hizo nacer en su corazón el deseo de irse en misión a la India, ¿no? Él quería, ese era su deseo, pero luego Dios mismo le hizo saber que la voluntad de Dios era que su India sea en Roma. O sea,
la India que tú vas a trabajar es Roma, ¿no? Aquí te corresponde y aquí vas a trabajar. Y bueno, él continuó haciendo el trabajo que hacía solamente en Roma y no fue nunca en misión a la India. Y eso que ya dentro del grupo de oratorio con la gente que le seguía, habían más de 20 que estaban dispuestos a irse con él a la India en misión. Pero no fue así, ¿no? Porque los planes y la disposición de Dios fue otra para la vida de San Felipe. Sí. Bien, y así admirable fue pues la vida de este hombre que murió en olor de santidad también a los 80 años, aproximadamente, sí, sí. O sea, tuvo una larga vida y imagínense, José, cuánto hizo durante toda esa larga vida que Dios le concedió desde sus 17 años que inició su camino de conversión. Bueno, por esa vida, como por la de todos los santos que iremos reflejando, diremos Deo gracias, ¿no? Así es. Así es, y bien, vamos a poner un punto que sí nos gustaría hablar muchísimas cosas, porque cada vida de un santo tiene cosas maravillosas, con las que nos podríamos quedar hablando y comentando durante todo el programa si fuera posible, pero no. Vamos a tener siempre este espacio de breve al inicio de los programas para referirnos al santo que hayamos escogido, no siempre el santo del día, sino el santo que hayamos escogido de que es característico del mes. Hemos terminado el mes de mayo, estamos entrando a junio y vamos a referirnos ahora al tema que hemos escogido para hoy, profundizando aquello que tal vez en el anterior programa ya habíamos iniciado, habíamos empezado a hablar de el Corpus Christi y lo que es la Eucaristía, y hoy queremos remitirnos a esto. Primero Santísima Trinidad, y yo sugeriría muy bien, muy bien. que hablemos de la Santísima Trinidad porque el pasado domingo fue la solemnidad de la Santísima Trinidad y muchos de nuestros oyentes sabrán, pero muchos tampoco no lo saben, es el pilar fundamental de la creencia y de la fe de todo católico apostólico romano, ¿no? Es el sustento. El que no cree en la Santísima Trinidad, bueno, está perdido, ¿no? Entonces, es importantísimo dar algunas apreciaciones al respecto de esta solemnidad para poder comprender. Y esto, respecto de este tema, como del que trataremos también de la Sagrada Eucaristía a continuación, son temas abundantísimos sobre los que se han escrito mucho, y es que nadie puede llegar a amar lo que no conoce, ¿verdad? En el caso de la Santísima Trinidad, debemos decir que es un misterio, así como tal. Y es que, ¿por qué es un misterio? Y es un misterio porque no alcanza la razón ni la lógica humana en toda la capacidad que pudiéramos tener para poder explicitar cómo es que se da este misterio de que tener un Dios en tres personas, ¿no? Porque alguien podrá decir, bueno, pues, a ver, ¿cómo es eso de un Dios en tres personas? ¿Dios Padre es Dios? Es Dios. ¿Dios Hijo es Dios? Es Dios. ¿Dios Espíritu Santo es Dios? Es Dios. ¿Ya? Entonces, ¿son tres dioses? No. Tres personas y un solo Dios. Pero ¿cómo es eso posible? Uh-huh. Pues bien, ni el conocimiento, ni la tecnología, ni con todo el bagaje de ciencia que pudiéramos acceder, se puede explicar esto. Y es por eso que se trata de un dogma católico, de la fe católica. Y un dogma es una verdad tenida como tal y a la cual al hombre no le queda otra cosa sino que adherir por fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es la respuesta del hombre a Dios. A Dios que se revela y se entrega a Él. Y es por eso que decimos creo. Y está en nuestro credo, creo en Dios, creo en Dios Padre, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, y es que aplicando las leyes matemáticas, pero dirán, entonces ustedes están mal los católicos, porque si son tres, entonces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es 1 más 1 más 1 es 3. Entonces me estás tomando el pelo, pero no.
vámonos al hecho de que Dios no suma, sino que Él multiplica. Y multiplica desde la consigna que Él da a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Cuando les dice, ve y poblar la tierra, multiplicados, ¿no? ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con los 7 panes, los 5 panes y los, ¿cómo es? 2 peces. ¿No? Sí. ¿Qué hizo? ¿Sumó o multiplicó? Multiplicó. Por lo tanto, entonces se trata Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es 1 por 1 y por 1. ¿Cuánto es? Es 1. ¿Verdad? Uno por ¿No? uno. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Debemos partir del hecho de que Adán en el paraíso tenía, antes del pecado original, en el paraíso, reitero, tenía una idea exacta de quién era Dios, ¿ya? Y él, por lo tanto, tenía ese comercio, llamémoslo comercio, esa convivencia íntima con Dios, que incluso bajaba todas las tardes a hablar con Adán, ¿no? Y para él, en el paraíso, ¿no? Entonces, para Dios, para Adán, para nuestros primeros padres, no había la menor duda de quién era Dios, ¿verdad? Pero a partir del pecado original, ¿qué es lo que sucede? El hombre pierde esa certeza de quién es Dios y pasa a cometer errores como la idolatría, ¿verdad? ¿Sí? Y en esto yo quiero fundarme y mencionar lo que menciona el catecismo en el punto 29, justamente respecto a esta unión que tenía Adán y Eva con Dios. Y dice, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Es lo que ocurrió con el pecado. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios, ¿no? Entonces, si el hombre, dice, continúa en el punto 30 del catecismo, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto, y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Ahí tenemos un San Felipe Neri, ¿no? Es decir, el misterio de la Santísima Trinidad no lo vamos a poder develar sino hasta el momento en que nosotros, cuando fuéramos llamados de este mundo y fuéramos juzgados y Dios mediante, según nuestras buenas obras, seamos dignos, hallados dignos de estar en su presencia y de gozar del paraíso, ahí lo veremos y entenderemos, ¿no? Pero mientras tanto no. Y hombres de la talla como un San Agustín, teólogo, doctor de la iglesia, de esa estatura que con sus conocimientos enriqueció el magisterio y la doctrina de la iglesia católica, en su libro Trinitas, él refleja un sueño que él tuvo, ¿no? A propósito de este dilema que él trataba de entender, comprender desde el punto de vista de la fe, teológico, del estudio, cómo podría ser ese misterio de la Santísima Trinidad. Y él llega a tener un sueño en el cual Dios le va a responder. Y es bonito porque él se sueña que está en una playa, caminando en una playa, y de repente divisa ahí a unos pasos a un niño, un mozalbete, ¿no? Que va con un cuenco, creo con las manitas así. Había cavado en la arena un hoyo, y iba al mar, y en este cuenco recogía el agua del océano, se aproximaba al hueco que había cavado en la arena y echaba el agua.
iba, llenaba otra vez el cuenco de agua, volvía al hueco de arena y echaba el agua. Y así una y otra vez, una y otra vez. Y el santo que estaba en este su predicamento y pensando, le agarra la curiosidad de ver la actitud del niño a quien lo observan en sueños, ¿no? Durante un buen rato, y luego se le aproxima y le dice, pero niño, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y le dice, el niño le explica, no he cavado aquí en arena un hoyo, y lo que quiero es meter toda esa agua, toda el agua del océano, toda esa agua quiero meterla aquí, en este hoyo, ¿no? Le dice, y el santo así como que se ríe dentro de sí y dice, pero mi niño, lo que tú pretendes es imposible, no se va a lograr, no lo vas a lograr. El niño lo mira con una seriedad a los ojos y le responde, es más fácil que toda esa agua del océano quepa, ¿ya? Y entre en este hoyo, a que tú, en ese tu cerebro, en esa tu cabecita, pueda caber la explicación, el entendimiento, la comprensión de lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. Qué increíble. Enseñanza, ¿no? Enseñanza realmente. Entonces, ¿qué nos queda a los hombres? ¿Qué nos queda? Creer. Creer, pedir a Dios que nos dé esa fe para creer, ¿no? Para ser hijo de Dios hay que tener la misma naturaleza del Padre, dice San Pablo, o decía justamente en la liturgia del Evangelio del día domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y por el Espíritu Santo es que adquirimos la calidad de hijos y de hijos adoptivos de Dios. Y pasamos a participar de su vida por medio de la gracia. Entonces, ¿qué nos queda creer a nosotros? Adherir mediante la fe, dar gracias porque a través del don del bautismo, de los dones del Espíritu Santo, pasamos a ser de simples, meras criaturas, a ser hijos de Dios y mediante ese don pasamos a participar de la gracia, que es un don gratuito, que es la participación de la vida increada de Dios, ¿no? Y es que por eso el Evangelio de la solemnidad de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio va a decir, el mandar y ordenar, disponer que sus apóstoles vayan por el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Los cristianos, dice el Catecismo Católico, son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. No dice en los nombres, ¿no? En el nombre. Entonces, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Yo había leído hace tiempo una explicación muy bonita, no me acuerdo precisamente qué santo o qué teólogo la da, pero es que la relación, cómo más o menos se genera nuestro Dios uno y trino. Dios Padre, que es increado, es el autor, ¿no?, de la vida. Él se mira a sí mismo y de contemplarse así nace Dios Hijo. Y mirando a Dios Hijo y del amor de ver ese reflejo suyo, del amor entre ambos, nace el Espíritu Santo. ¿Qué tal esa? Qué bonito, ¿no? Entonces, bueno, este es el misterio de la Santísima Trinidad y es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, como habíamos mencionado. Así es. Y podemos unir todo esto, este misterio de la Santísima Trinidad, pues a lo que es la Eucaristía y lo que es la misa, que es el lugar donde se celebra justamente este sacramento eucarístico, y no se podría hacer nada si no fuera en nombre de la Santísima Trinidad. Y aquí traigo también a colación la oración que el ángel de Fátima, de Portugal, les enseña a los pastorcitos, ¿no es cierto?
esa oración que hace referencia a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os adoro profundamente. Yo os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Y es eso justamente lo que hacemos en la Eucaristía, lo que hace el sacerdote en cada celebración eucarística en la misa. Así que me parece excelente poder unir este tema para ir hablando ahora de lo que es el sentido de la Eucaristía en nuestra Iglesia Católica. ¿Qué te parece, José? Sí, por favor. No, sin antes yo quisiera concluir el tema de la Santísima Trinidad, porque para nuestra pobre y débil comprensión es, claro, adherir por fe es un tema, pero nada hace mejor y más bien a un alma que ver esto ejemplificado en algo, ¿no? Y es que para tal vez entender un poquito cómo sería la Santísima Trinidad y la relación entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, solo voy a leer un pequeño trecho del libro de Monseñor Juan Clá, María el Santísima, el Paraíso de Dios, que en un punto él dice, el subtítulo dice, la sagrada escuela de convivio que atrajo a Dios a la tierra. Y él dice, debemos tener en cuenta que la vida en común entre personas libres del pecado original, estábamos hablando ahorita de quiénes estuvieron libres del pecado original, María Santísima, San José, ¿no? Esa vida es muy diferente de aquella a la que estamos acostumbrados en el siglo XXI, convulso, especialmente teniendo en vista del inagotable caudal de gracias contenido en San José y en Nuestra Señora. Y esta es la parte hermosa. El convivio de ambos constituía una verdadera imagen del relacionamiento eterno entre las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿Qué le parece eso? Qué bonito. Entonces, podemos animar a nuestros radioescuchas de que si queremos vivir una vida santa, lo más aproximada y ser agradables a los ojos de Dios, para que se cumpla lo que nuestro propio Señor Jesucristo decía, quien cumpla los mandamientos de mi Padre, nosotros lo amaremos y habitaremos en Él, ¿no? Habitaremos en Él. Entonces, y el mejor ejemplo de este convivio santo, de vivir bajo la mirada de Dios siempre de manera agradable a la vista de Dios, es fijarnos o tratar de imaginarnos cómo sería el relacionamiento de la Sagrada Familia en Nazaret. María Santísima, nuestro Señor Jesucristo y San José. Que son un reflejo de la Santísima Trinidad, por cierto, ¿no? Por eso. Totalmente. Yo recuerdo un sacerdote que siempre nos hablaba de este tema, ¿no? José, María y Jesús son así como en el cielo, en la tierra, ¿no? Porque exactamente es ese reflejo de esa Santísima Trinidad, ahí palpables y visibles, esas tres personas, como ejemplo. Perfecto. Y ahí tenemos el medio para degustar y tener esta prelibación de lo que va a ser si nos ganamos el cielo de esta convivencia justamente con la Santísima Trinidad, ya acá en la tierra, disfrutando, pudiendo acceder la mayor cantidad de veces posible, con el mayor fervor, a ese testamento de amor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el cual mencionabas tú. Sí, exactamente. Testamento, esa es la palabra apropiada que tendríamos que utilizar. El testamento que nuestro Señor mismo, testamento de amor que nuestro Señor mismo nos dejó aquel Jueves Santo que ya nos hemos remitido, la noche de la última cena, noche donde se instituye este sacramento maravilloso, este sacramento de amor. Pero ¿qué es la Eucaristía, hermanos, queridos amigos, radioescuchas, que están allí en sus casas? Tal vez muchos obviamente conocen y saben lo que es la Eucaristía, entienden por lo menos lo que es la Eucaristía, es un sacramento, por supuesto, importantísimo, que tendríamos que practicarlo con mucha frecuencia, ¿no? Pero muchos no entendemos la profundidad de lo que es este sacramento y ese es nuestro interés,
de poder hacer más énfasis en el significado profundo de lo que es la Eucaristía, ya que ya lo habíamos dicho en un anterior programa, pues se constituye este testamento de amor de nuestro Señor, se constituye en el corazón y culmen de lo que es la Santa Iglesia Católica. Sin Eucaristía no existiría, por supuesto, nuestra Iglesia. Por ello quiero remitirme a estas enseñanzas del Beato San Juan Pablo II, con el cual quisiera que demos inicio a esta parte dedicada a la Eucaristía, cuando San Juan Pablo II dice en su encíclica Eclesia y Eucaristía, Eclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, dice así: esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe o un conocimiento que uno pueda tener, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia Católica. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta cita está en Mateo 28:20, pero pues esta Sagrada Eucaristía, por esa transformación o transustanciación que se realiza en cada misa que se celebra en el mundo, pues tenemos el maravilloso milagro de que Jesús mismo se queda en ese pedazo de pan tan humilde, tan pequeño, para darse en alimento a toda la humanidad, a todo aquel que se acerca humildemente a recibirlo. Y esta pues es la razón de ser de nuestra iglesia. Así tan sencillo, tan pequeño, tan humilde, es la razón de ser de nuestra iglesia. No hubiera tenido sentido toda la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesús si Él no hubiera querido quedarse en este testamento de amor que fue entregado a todos, especialmente a aquellos a quienes instituyó sus sacerdotes aquella noche de Jueves Santo, para que ellos puedan repetir esto hasta la consumación de los siglos. Por eso es que se queda y se quedará hasta el final de los tiempos nuestro Señor en este sacramento admirable, en este sacramento único, sacramento de amor, en este sacramento que es un milagro para el ser humano, para las personas, para quienes queremos recibirlo diariamente. Es muy bonito lo que tú mencionas y nos da es la prueba latente de cómo nuestro buen Dios cumplió su promesa, ¿no? Porque no olvidemos que Él, cuando asciende al cielo, y los ángeles les dice a los apóstoles: ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Así como lo visteis a Jesús ascender, un día vendrá, dice, ¿no? Pero nuestro Señor en vida había prometido y dijo: no tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Y cómo podría haber sido esto? Solamente la mente divina hubiese sido capaz de imaginar, idear, diseñar esta forma tan amorosa de Él quedarse entre nosotros, ¿no? Como alimento, además, ¿no? O sea, el alimento, como alimento. Claro, es que el alimento es imprescindible, no solo para el cuerpo físico, diariamente tenemos que alimentarnos para continuar con salud, pues este alimento de vida eterna realmente es el alimento que nutre nuestras almas para poder, el bien lo ha dicho, ¿no? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, o sea, es una gran promesa. ¿Sabes qué? Es muy lindo porque cuando somos expulsos, nuestros primeros padres, pecaron y ofendieron a Dios y fueron expulsos del paraíso, ellos a partir de ese momento tendrían que, para comer, trabajar con el sudor, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y es nuestro Señor Jesucristo que va a elegir dos formas, dos símbolos representativos justamente de ese esfuerzo producto del trabajo del hombre. Y hay, te cuento, símbolos que preanuncian este testamento de amor que vendría a dejarnos el Mesías desde el Antiguo Testamento.
Por ejemplo, son prefiguras, ¿no? El sacrificio de Melquisedec que ofreció pan y vino, los panes ácimos con los que los israelitas comieron en la noche de Pascua antes de ser liberados de Egipto, ¿no? Cuyo ofrecimiento y comida exigía la santidad en los sacerdotes. El pan que el ángel hizo comer al profeta Elías para que no desfalleciera en el largo camino. Vamos a un ejemplo hacia el Antiguo Testamento, allá tan lejos eso. Vamos a un ejemplo actual, casi actual, siglo XX. Tú mencionabas hace un rato el ángel de Portugal a los niños antes de recibir el mensaje celestial y la visita de Nuestra Señora María Santísima en Fátima, los prepara y les da la Eucaristía, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el signo de la Eucaristía? Eso es muy importante. Y sepan nuestros radioescuchas, son 7 los sacramentos, y cada uno se manifiesta a través de signos o símbolos, ¿no? Así es. ¿Cuál es el signo de la Eucaristía, Elisita? En el caso de la Eucaristía, pues hay dos cosas, ¿no? La materia y la forma, ¿no? En la materia, pues para la confección de la Eucaristía, ¿qué se necesita? Tú hablabas del pan ácimo, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy se conserva, pues el trigo, que es esa materia física que se necesita, el trigo molido, para confeccionar la Eucaristía. Y por supuesto también el vino, la vid, la uva. Estos dos elementos como materia son importantísimos para que sean utilizados en cada celebración eucarística. Además, que este pan, que es exclusivamente de trigo, pues tiene que ser natural y cocido a fuego, etcétera, sin grasas y sin nada. Es ácimo también, no tiene levaduras, no tiene este tipo de materias, y normalmente es elaborado aquí en nuestra iglesia, en los conventos de monjitas, por las manos de monjas, muchas veces, o monjes, que se ocupan de preparar las hostias. Así conocemos el pan que se va a utilizar durante la celebración eucarística, y el vino, que sea un buen vino también, no cualquier vino, es decir, aquel líquido que sea puro, obtenido de la vid. Esa es la materia, esa es la forma externa. Sí, estamos por lo tanto hablando de un signo sensible, se dice, ¿no? Signo sensible, el pan y el vino. Y hablando de la forma en sí, pues ya son las palabras que Cristo mismo instituye. La institución propiamente, las palabras, la fórmula, ¿no? La forma o la fórmula es esta: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y no es en un presente eterno, además, ¿no? Que las va a pronunciar el sacerdote que oficia la misa. Porque nuestro Señor dijo, hagan esto en conmemoración mía. Correcto. Exactamente. ¿No? Y a partir del Concilio de Trento, pues esto se enseña que esto se va a ser repetido en forma incesante por la Iglesia. Como el Señor ha dicho, hasta el final de los tiempos, esto no puede cortarse, ¿no? Esta celebración, Es que, ¿sabes por qué eso, Elisita? Y es que, teniendo en cuenta lo que ya habíamos hablado del mensaje de Fátima, la situación del mundo en el que estamos viviendo hoy en día y hacia dónde se dirige la humanidad. Pero tenemos que basarnos, y nuestra fe tiene que sustentarse en esta promesa de nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene que llenar de esperanza, que mientras haya un sacerdote y hayan estos signos sensibles y Él pueda consagrar y pueda realizarse, por lo tanto, la misa, que la misa es el sacrificio incruento, la rememoración de esta, ¿no? De esta institución, de este sacramento de amor. Ahí va a estar siempre la Iglesia Católica. Y se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo sentenció sobre la figura de Pedro al instituir su iglesia. Y la iglesia, y mi iglesia no prevalecerá, ¿no? El mal no prevalecerá contra mi iglesia, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán. Y por lo tanto, la eternidad, la iglesia es perenne. Y siempre mientras haya un sacerdote, por eso es tan importante rezar por los sacerdotes, la misión que ellos tienen de rememorar este testamento, de volver a ser
en cada misa. Claro, es que no es solo eso, ¿no? No es rememorar el misterio, pero es que solo las manos de un sacerdote son capaces de bajar a Dios mismo a esta tierra para que se quede en ese pedacito de pan y en esa sustancia que es el vino. Entonces, que se convierte, por supuesto, en la verdadera sangre de nuestro Señor. O sea, esto es un misterio. Hemos comenzado hablando del misterio de la Santísima Trinidad y, por supuesto, el cuerpo y sangre de nuestro Señor, que son transubstanciados durante la consagración en la misa, pues también son un misterio no comprensible muchas veces para nosotros, simples y débiles seres humanos mortales, no comprensible porque no vemos con los ojos de la fe, porque no solo vemos con los ojos físicos, y muchas veces, triste es decir, que hasta se pierde ese sentido de verdadero amor, verdadera convicción de que realmente Jesús se queda en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es que, entonces, rememoremos porque vamos entrando a la parte final del programa. La Eucaristía tiene signos sensibles, pan y vino, ¿sí? Está instituido por Cristo, tomad y comed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Y porque a través de la fórmula y de la institución de la Eucaristía se transmite la gracia. Habíamos dicho que nuestro Dios nos hace partícipes de la gracia, que es de la vida increada de Dios, que es un don de participar de la divinidad, y más si somos bautizados como hijos adoptivos de Dios, ¿no? ¿Y cuál es la promesa en ese conferimiento de la gracia? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. O sea, la gracia, que es la vida eterna comenzada, ¿no? O sea, yo creo que el tema este de la Eucaristía es muy, muy, muy importante. Y apenas hemos comenzado a tocar así un poquito y el tiempo nos está pisando, ya prácticamente estamos en los últimos minutos del programa. Así que les invitamos, queridos amigos, a que en el próximo sábado vamos a tener una segunda parte de este tema de la Eucaristía, porque es el corazón de nuestra iglesia, porque es el sentido que da verdaderamente a quienes nos llamamos católicos. Decía José, por una sola misa, un solo sacerdote que celebrara en el mundo, este mundo seguiría tal cual, o sea, con esa vida. El día que no exista más el santo sacrificio, pues habremos llegado, yo creo que a la consumación de los tiempos y de la humanidad misma, ¿no? Y esto ha sido revelado a muchos místicos de nuestra iglesia. Entonces, de ahí partamos para poder seguir profundizando lo valiosa que es cada Eucaristía y para también que ustedes, queridos amigos que nos escuchan, aprendamos a valorar más este sacramento. Porque si realmente estaríamos conscientes de que Jesús está vivo en la Eucaristía, ¿quién no va a querer ir a encontrarse con su Señor? ¿Quién no va a querer ir a encontrarse con ese Dios que ha bajado del cielo para encontrarse con cada uno de nosotros y darse en alimento? Entonces, el día que entendamos esto, creo que nuestros templos van a volver a llenarse, José, y por eso la importancia de que tengamos una segunda parte de este programa dedicado a la Eucaristía. Queridos radioescuchas, Eucaristía, muchos ni sabemos, y me incluyo, o sea, por eso siempre seguimos aprendiendo, ¿no?, de la riqueza de nuestra iglesia, el qué significa la palabra Eucaristía, y es que esta proviene de un vocablo griego, que significa acción de gracias. Y es que esta acción de gracias de nuestro Señor, aludiendo a que Cristo dio gracias al Eterno, al Padre Eterno, al instituirla, y que nosotros debemos dar gracias a Dios al recibirla. Por favor, cuando vayan a comulgar, la recomendación de siempre, háganlo con el mayor fervor, respeto posible, comulguen en la boca y luego de recibirlo, tengan ese encuentro íntimo con nuestro Señor, esos minutos de acción de gracias, de encuentro con Él. Esta y muchas recomendaciones más vamos a poder continuar profundizando en el siguiente programa. De momento vamos a hacer una oración ya al cierre. Sí, me gustaría que hagamos juntos esta oración del ángel de Fátima a los pastorcitos, que también es una invitación a que ustedes la aprendan para hacerla después de cada comunión.
Dios mío, yo creo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no. Amén. Muy bien, debo gracias por un nuevo encuentro y será Dios mediante hasta la próxima. Deo Salve gracias. María. Deo gracias, salve María.